En esta mañana la palabra del Señor la vamos a tener en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 6. En el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. El que lo ha encontrado, confirma con un amén. Que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza esta mañana. Libro de los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Habiéndolo encontrado, amén, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus sustancias, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo jamás, Hijo, eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, y seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adorarle todos los ángeles de Dios. Que el Señor los bendiga por su palabra. Vamos. Así es. Sí. Dios, Señor. Que el Señor nos bendiga en esta hora de la gracia. Hoy es domingo. Amén. Hemos empezado los cultos en la mañana. Amén. Gloria a Dios. Y próximamente ya a predicar también en las mañanas. Estamos empezando, ya partimos a las 10 de la mañana con el servicio. Bendito el Señor. Aprovechando de dar este aviso, que se dará con anticipación el aviso de los puntos de predicación, y en la mañana será a las 9:30. Amén, gloria a Y Dios. 10:30 será el culto. Hoy empezamos a las 10 porque no tuvimos punto de predicación. Amén. Vamos a la palabra del Señor en esta hora. ¿Qué nos va a hablar el Señor? Él sabe. Amén. Acá dice el primer versículo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos guarde. Amén. Bendito el Señor. Dios es el que habla. Amén. Dice acá al principio, Dios habiendo hablado. Así es. Quiere decir que ya Él habló antes. Amén. Y también habla hoy día. Amén. Así es, Señor. Nada de lo que Él hace, lo hace sin avisar. Así es. Amén. Porque así es Dios, Dios es sabio, Amén. Dios es Gloria a prudente. Dios. No es como mí que a Así es, veces Señor. llego y hago las cosas. Amén. Así es, Señor. O con mucho cada uno de nosotros nos pasa. Ayúdenos, Señor. Pero Dios nos ayude y nos dé esta sabiduría. Amén. Pero esta sabiduría que viene del cielo. Amén. Gloria a Dios. Que podamos tener entendimiento, sabiduría del cielo, para poder hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Así es, Señor. Perfectos no somos. Así es. Amén. No hay nadie que pueda decir yo soy perfecto y hago las cosas bien. Porque todos erramos, fallamos. Amén. Así es, Señor. Hoy día podrá salir todo bien bueno, bien bonito. Bendito el Señor. Pero mañana nos equivocamos y vemos de que estoy mirando a este que se equivocó. Así es. Hoy día me tocó a mí. Amén. Ayúdenos, Por eso es que Señor. cuando predicamos el Evangelio tenemos que predicar Bendito el Señor. mirándonos a sí Amén. mismos. Así es, La palabra dice esto, sí, es firme en ella. Amén. Pero mirémonos nosotros que estamos en esta tierra en carne y que nos equivocamos. Amén.
Ayúdenos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Bendito el en otro tiempo a los padres por los profetas. Bendito el Señor. Habla de acá de que Él habló en otro tiempo. Ayúdanos, mi Dios. Y en otro tiempo, antes de nuestro Señor Jesucristo, Bendito antes el de la Señor. venida. Dice, en otro tiempo, Amén. habló por los profetas muchas veces y de muchas maneras. Bendito el Señor. Dios para hablar puede usar muchas cosas para hablar. Así es. Ayúdanos, mi Amén. Dios. Puede usar hasta el enemigo. Amén. Así es. Líbrenos, Así Señor. es. Gracias, Señor. Porque Dios es así, Él Bendito el Señor. Él tiene el gobierno de todo. Así es. Él es Dios, Él es Rey. Todo es de Él. Y Él sabe cómo hablar a nosotros. Amén. Ayúdanos, Cuando somos Señor. buenos entendedores y cuando no queremos entender. Bendito el Señor. O a veces no podemos entender. Así es. Porque esto es así. Nadie aquí sabe todo. Así es. Amén. Pero vivimos por la piedad, por la misericordia del Amén. Señor. Gloria a Dios para Amén. Y siempre. dice que habló por los profetas anunciando Bendito el muchas Señor. cosas. Amén. Amén. Él, ¿cuánto se llama? Puede hablar por un ave, puede hablar tal vez por una publicidad en la calle, como Bendito cuánto el nos ha Señor. pasado. Santo es su nombre. Porque Dios es así. ¿Ah? Gloria a Amén. Dios. Y dice que Él habló a los profetas. Y Amén. dice que los profetas oyeron su voz. Bendito el Señor. Que Él hablaba por hombre en ese tiempo. Amén. Ciertamente no estaba el Señor Jesucristo, pero su espíritu hablaba a muchos hombres. Conocemos a muchos de ellos, como Bendito el Señor. a Moisés le habló, a todos. Amén. Nadie puede dejar de decir, a mí el Señor no me ha hablado. Así es. Bendito el Señor. Dios nos ayude, como oraba mi pastora, Bendito que abra los oídos espirituales. Amén. Cuando tenemos abiertos los oídos espirituales, Así es, mi Dios. vamos a entender. Amén. Así es, Señor. Y al entender, pidámosle al Señor, ayúdame a retener. Amén. Así es, Señor. Ayúdanos, ¿Cierto? Señor. Señor, amén. Porque ciertamente en ese tiempo a muchos les habló, a todo el pueblo. Vemos como le habló a Moisés, Dios directamente. Así es. ¿Se recuerdan el llamado de Moisés? Cuando le hablaba a Jeremías, a Isaías, Bendito el con Señor. Daniel, oiga, con todos habló el Señor. Amén. Así es, Señor. Qué maravilloso de que Él nos tenga a todos presentes. Gracias, Señor. Y que cuando Amén. quiera hacer algo con su pueblo, lo que vaya a hacer, Amén. Él, como decía el Señor, Gloria a Dios. Él lo habla antes. Amén. Y esto es maravilloso. Así es, Señor. Él habló antes de que iba a venir un Salvador a la Gloria a tierra. Dios para siempre. ¿Cierto? Señor. Amén. De que había de nacer del tronco, de la raíz de David, había de nacer el Salvador. Amén. Que así anunció muchas cosas. Anunció a Juan el Bautista. En el libro de los Salmos y en otras partes vemos cuando anuncia a Juan el Bautista. Amén. Todo Dios fue preparando. Amén. Si nos dedicamos a buscar en la Santa Escritura, guiados por el Señor, Bendito el porque este es un libro sagrado. Amén. No es un libro entendido Así humanamente. es, Señor. Amén. Así es. Para esto hay que orar, hay que aclamar, hay que ayunar, Amén. hay que guardarse para que Éste nos dé a entender Amén. qué quiere hablar. Señor. Amén. ¿Ah? Amén. Bendito el Y así anunció Él claramente lo que había de venir. Amén. Estos varones antiguos buscaron diligentemente, buscaron Ayúdanos, mi Dios, en Señor. qué tiempo había de venir el Salvador. Amén. Así es. Había de venir el ungido. Ciertamente el Señor Jesús Bendito el Señor. vino a esta tierra. Amén. Amén. Ayúdanos, Señor. Dice que ellos se fueron saludando las promesas. Así es, Señor. No hablemos de que levantaron la mano, nosotros lo hacemos en una señal como queriendo manifestar, saludar, pero ellos lo hicieron saludando porque creyendo. Amén. Bendito Gloria a Dios, Dios. Señor. Dice, se fueron saludando la promesa. Amén. Sí, creyendo. Bendito Y el en Señor. eso nosotros levantamos la mano cuando Ayúdanos, cantamos, Señor, amén. haciéndola Señor, ceremonialmente. Señor, Así amén. es. Pero ellos creyeron al Señor. Gloria a Dios. Dice Dios habiendo hablado
Bendito el muchas Señor. veces y de muchas maneras en otro tiempo Amén, así es, Señor. a los padres por los profetas. Amén. Gloria a Dios. Ahora Tú eres, Señor. habla de otra manera. En estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, Amén. Sí. a quien constituyó heredero de todo. Amén, así es, Señor. Tiene harto que decir el Bendito Señor. mi En Dios, amén. estos días, Ayúdenos, en estos días donde esos hombres se fueron saludando esa promesa, Santo el Señor. en estos días que ahora yo tengo, usted tiene, Amén. se ha Gloria a cumplido Dios. la promesa, Sí, Señor, amén. se ha cumplido el anuncio, se ha cumplido la profecía, Amén. hablada por los hombres, y la tenemos nosotros. Gloria a Dios para siempre. De que Cristo nace en la tierra, Amén. empiezan los postreros días, los últimos días. Amén. Es maravilloso que Él nace, pero es maravilloso cuando Él ya se entrega en la cruz Bendito y culmina el el Señor. trabajo enviado, dado por Dios. Gloria En a estos Dios. postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, Bendito a el quien Señor. constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Amén. Nos ha hablado. ¿Por qué nos ha hablado? El Señor Jesucristo ya pasó, ¿cierto? Así es. Pasó de haber estado en esta tierra. Sí, ¿Ah? Señor. No se malinterprete, Él está aquí. Amén. Está aquí, está en mí, está en usted. Amén. Así es. Y hoy nos está hablando en estos días Amén. Amén. que hay un Dios, Bendito el que hay un Señor. Salvador, que es Él, que hay una esperanza, que Él viene. Amén. Así es, Señor. No lo está dejando ausente. Amén. Lo mismo que le dijo a los hebreos en aquellos tiempos, Así es. hoy día nos dice a nosotros. Amén. Así es. Porque Señor. ciertamente a ellos venía el Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cierto? Así es, Porque Señor. dice que a su pueblo vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Amén. ¿Ah? Así es, Señor. Y hoy está hablándolo a nosotros. Amén. Así ¿Por es, qué? Señor. Porque vino el derramamiento del Espíritu Santo Así es. y Dios, que Él es Dios y hace como quiere, Amén. habla por Joel, en el vino del Joel, Santo que es tu nombre, Señor. los ancianos, los niños, Amén, mi Dios. todos íbamos a tener el Espíritu Santo. Gloria a Dios. para Así es, siempre. ¿cierto? Bendito el Señor. En estos postreros días, y hoy día no deja ausente al niño, Amén. al anciano, al joven, Amén. a la mujer y al hombre, no deja a nadie ausente del Espíritu Santo. Señor, Y amén. como no le recibieron, Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a su Él se guardó un nombre. pueblo, Bendito el Señor. se guardó un remanente, Amén. se guardó un pueblo que no le buscaba. Bendito el Señor. A los que no le buscaban, a ellos vino. Amén. Así es, Y Señor. viene y derrama su Santo Espíritu Gloria a Dios para Gloria a Dios. siempre. en ese gran día, cuando fuera el día de Pentecostés. Gloria a Dios Amén. para siempre. Porque el Señor anduvo en esta tierra, estuvo en carne, Así es. comió tal como comimos nosotros, durmió Bendito como el dormimos Señor, nosotros, amén. pensó, lloró, tuvo hambre, tuvo frío, tuvo calor, Bendito el todo Señor. eso. Él pasó todo eso, que no fue un ejercicio, sino que quiso estar en medio para anunciar. Así es, Señor. Y así hoy día Él entenderlo, Amén. porque sabe que tenemos una carencia nosotros, que es la Amén, carne. así es, Señor, amén. Porque la carne es una lucha continua para Amén, nosotros. así es, mi Dios. Y Él viene hablando de que tenemos que guardarnos, Amén. tenemos que consagrarnos Amén. y buscar al Señor. Así es, Amén. Señor, ayúdenos, mi Cristo. Y dice la palabra, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Constituir. Amén, así es. Hablemos acá, hay un tema con la Constitución, no vamos a hablar de eso. Ayúdenos. Pero lo mismo constituyó y eso se respeta y Él lo hizo y lo puso y puso a su Hijo. ¿Ah? Dice, lo constituyó heredero de todo. Amén. ¿Ah? Amén. Pero no es que lo haya puesto así, heredero de todo, porque
Porque sí, que vino a esta tierra, Así es. Él vino con un plan de Amén. Dios, Gloria a Dios. de que tenía que Él ser el sacrificio, Gloria a Dios. tenía que ser el cordero, Amén. que fue inmolado, molido, traspasado una lanza, puesto una corona en su cabeza por mí, por usted, Amén. para poder ser heredero. Amén. Así es, Señor. Amén. A la verdad que es desagradable cuando en una familia los padres parten y hay una herencia. Y siempre hay hijos que andan por otro lado, Así es, Señor. que no han querido nada con sus padres, han habido situaciones Así es, mi Dios. y no han sido buenos hijos. Amén. Y de la noche a la mañana aparecen, vengo a buscar mi herencia. Así es. Amén. A la verdad de que Ayúdalo, mi Dios. es triste que reciban la herencia de esa forma, sino que maravilloso es que reciben la herencia cuando son buenos hijos Así es, Señor. y se merezcan la herencia. Así es. Porque ciertamente ellos la reciben porque hay un documento, porque hay un papel. Amén. Sí, Señor. Mire, estaba escrito el Señor Gloria a Jesús, Dios para siempre. pero Él cumplió al pie de la letra, con Amén. todo punto, con toda coma. Bendito Cumplió el Amén. Señor Amén. todo lo que el Señor había dicho y ordenado, lo que había hablado por los profetas. Por eso todo esto se enlaza tan bien el Antiguo con el Nuevo Testamento y viceversa, que es maravilloso. Amén. Así es, Señor. Como tanta sabiduría, tanta inteligencia, este es de Dios, no es de No, otro. mi Cristo. Decimos, ¿cómo? Es de Dios. Amén. Así es, Señor. Porque Amén. para ver que sea el libro sagrado más perfecto, Amén. Amén. Gloria a decimos Dios. que el libro sagrado más perfecto, porque esto que tenemos aquí tiene testimonio. Amén. Así es, amén. Lo he recibido yo, lo ha recibido usted, hemos recibido testimonio de Amén. esto. Así es, Señor. Amén. Este no es un libro común. Así es, mi Dios. Y vino Él para ser heredero, Rey. obedeció al Padre un buen hijo Así es, Señor. Gloria a Dios. y termina sus días en esta tierra Santo es su nombre. clavado en una cruz, como estaba escrito de Él, como lo dijo Isaías. Así es. Bendito Dios nos Señor. bendiga. Santo Amén. es Dios, Señor. Heredero de todo, Amén. y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Amén. Todo poder, toda potestad Así está es, en Dios. Señor. Amén. Todo. Amén. Dice que nadie va al Padre, Así nadie. es. Amén. Yo no Amén. puedo decir, soy solo Jesús, No, mi Cristo. soy solo Jehová. No, mi Dios. ¿Ah? No, nadie va al Padre, dice la Santa Escritura. Dios. Esta que estamos hablando que da testimonio Amén. a nuestra Así es, vida. Señor. Amén. Si no es por mí, Gloria ¿ah? a Dios. Amén. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Así Jesús. es, Señor. Y por Él tenemos que ir, porque por Él somos salvos. Amén. ¿Ah? Amén. Así Sí, es, mi Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde. A la verdad, el Señor Jesús tuvo mucho La sangre. problema, Santo es mucha, Señor. Ayúdenos. mucha dificultad de predicar la palabra en medio del pueblo hebreo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba predicando, hablando, enseñando en la sinagoga, en los caminos, en las calles, en las casas. Él predicó en todo lugar, Amén. en la costa, en el mar. Gloria a Dios para Y siempre. ahí estaban los escribas, estaban los fariseos, Así es, Señor. estaban los intérpretes de la ley, Bendito los que sabían la ley, Amén. los perfectos, los santos, Amén. Amén. los genuinos, los limpios. Ayúdenos, Señor. Lo único que limpia al hombre es la sangre Amén. de Cristo, pero no entendieron. Amén. Les habló, yo soy el Cristo, el enviado. Gloria a Dios. Blasfemo, Satanás habla por ti. Bendito Yo soy Dios. el Padre y el Padre en mí. Amén.